Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. Pues yo tengo el privilegio de poder compartir con vosotros lo que son la tercera y la cuarta palabra que el Señor Jesús pronunció desde la cruz antes de morir. Y le voy a pedir que me acompañe con su Biblia en Juan capítulo 19 y vamos a leer el versículo 26 y 27 todos juntos y así seguir con esta vigilia, mini vigilia. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, oh bendito Señor, por este privilegio que nos das de poder reunirnos una vez más en este templo, Señor, que tú has provisto para que nosotros te podamos adorar, Señor, que podemos exaltar tu nombre. Hoy, Señor, nos reunimos primeramente para pedirte perdón por nuestros pecados. Reconocemos, Señor, que nuestra naturaleza es caída y hemos pecado. Te pedimos perdón y nos apartamos del pecado para alcanzar tu gracia y tu misericordia. Y también, Señor, te damos las gracias por ese sacrificio que tú ofreciste voluntariamente. Y gracias a ese sacrificio nosotros podemos tener esta libertad que tenemos de tener una comunión íntima contigo, porque tú pagaste el precio del pecado de todos nosotros los que hemos creído en ti. Te alabamos, oh Señor, y bendecimos tu nombre. En esta noche te ruego, Señor, que me ayudes, que sea yo un instrumento que pueda compartir tu palabra. Te ruego que me guardes, que no adultere yo tu palabra, que yo pueda predicar con denuedo, con amor, tu palabra, Señor, y que cada uno de nosotros podamos preparar nuestras mentes y corazones de tal manera que lo que aprendamos, atesoremos en nuestro corazón y podamos llevar a la práctica en nuestro diario vivir. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria a Dios por este hermoso privilegio que tenemos de poder predicar la palabra del Señor. Las 7 palabras de la cruz, como ya lo hemos mencionado, son las últimas palabras que Jesús pronunció antes de su muerte en la cruz. Estas palabras son consideradas de muy gran importancia teológica en el cristianismo, ya que representan la culminación de la obra de salvación. Yo también estoy en el mismo sentir del pastor Luis, de que es de gran importancia para nosotros el conocimiento, pero a la misma vez esto se ha predicado por miles de años, 2000 años después de la muerte del Señor, y generación tras generación hablan y predican de las 7 palabras, pero llega un punto que esto se convierte monótono en la vida de las personas, de los cristianos, y que simplemente la escuchan como una palabra más. Murió en la cruz del Calvario, pero en realidad no meditamos la importancia de lo que fueron estas palabras, la importancia de la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Si nosotros recordamos, hemos leído, todos aquí hemos leído y conocemos perfectamente que nuestro Dios creó todo bueno, lindo, sin pecado. Y luego en el jardín, pues ya sabemos la historia,
Eva fue engañada por la serpiente, pecaron, desobedecieron a Dios. Y por causa de ese pecado hubo una separación, hubo una muerte. Ya no hubo comunicación entre Dios y el hombre. Y desde ese entonces la humanidad había quedado perdida, muerta en sus delitos y pecados. No había nada que pudiera hacer el ser humano para poder restablecer esa comunión. Sin embargo, Dios es bueno porque Él tenía un plan preparado. Él tenía este plan maravilloso de rescatarnos por medio del Señor Jesucristo, por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y no se trata nada más de volver y compartir un año más, se trata de, en verdad, ver y reconocer que nosotros somos pecadores y hemos pecado y necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es el Señor Jesucristo. A lo largo de los siglos, los cristianos han reflexionado sobre estas 7 palabras y han encontrado significado y consuelo a la misma vez. Las últimas palabras de nuestro Señor en la cruz son, se pudiera decir, una de las partes más significativas de la historia de la salvación. Cada palabra pronunciada por el Señor en ese momento es extremadamente importante y tiene un profundo significado espiritual. La primera palabra ya la predicó el pastor Luis, tiene que ver con el perdón. Padre, dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él intercediendo por la humanidad. La segunda palabra también la predicó y tiene que ver con la salvación, una promesa, hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice. Y ahora la tercera palabra que el Señor pronuncia, mujer, he ahí tu hijo. Juan capítulo 19, versículo 25 al 27 dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Así que podemos entender un poquito que el Señor Jesús en ese momento de su muerte no estaba completamente solo. Cerca de la cruz habían 4 mujeres que le amaban. Se ha explicado, dice, la presencia, diciendo que en aquel tiempo las mujeres tenían poca importancia y que nadie se fijaba en las discípulas del Señor. Y por eso estas mujeres no corrían mucho riesgo al acercarse al Señor Jesús. Pero siempre era peligroso para todo el mundo asociarse con una persona que el gobierno romano consideraba lo suficientemente peligroso como para merecer la cruz. Siempre es peligroso mostrar afecto por alguien que los ortodoxos consideraban hereje. A pesar de eso, las mujeres estaban ahí, a pesar del peligro que ellas también corrían. La presencia de estas mujeres cerca de la cruz no era debido al hecho que fueran tan poco importantes y que nadie les prestara atención, sino al hecho de que el perfecto amor destierra todo temor. Cuando nosotros tenemos un amor verdadero, un amor genuino, no nos importa nada de lo que pueda pasar. Y eso es lo que pasó aquí con estas mujeres. Amaban al Señor de tal manera que no les importaba su vida. Y ellas querían estar hasta el último minuto con el Señor. Formaban un curioso grupo. María, la mujer de Cleofas, no se sabe mucho, no se sabe casi nada, pero de las otras 3 sí se sabe algo. Dice que allí estaba María, la madre de Jesús.
Ella posiblemente no comprendía todo lo que estaba pasando, pero sí, ella amaba totalmente al Señor. Su presencia ahí era lo más natural del mundo para una madre. Todas las que son madres aquí pueden entender perfectamente. Si ven a un hijo en problemas, no importa lo que pase, ellas están ahí siempre. Ya sea que esté metido en problemas, que esté enfermo, que esté pasando una situación, la madre siempre va a estar ahí. Y eso es lo que estaba pasando con María. Puede que Jesús fuera un criminal a los ojos de la ley, pero era su hijo. Y ella siempre iba a estar ahí. Un escritor dijo alguna vez: si me ahorcaran en el más alto cerro, yo sé que amor allí me seguirá. Oh madre mía, sí, oh madre mía. También dijo: si me hundiera en lo más hondo de los mares, sé que llanto hasta mí descendería. Oh madre mía, sí, oh madre mía. Yo creo que es bien claro, ¿verdad?, el amor que tenía la madre de Jesús, y que no importaba nada, y al igual que todas las madres del mundo, siempre van a tener un afecto así por el hijo. El amor eterno de todas las madres estaba representado en María al pie de la cruz. Allí también estaba la hermana de su madre. Juan no la nombra, pero si estudiamos los pasajes paralelos, resulta claro que era Salomé, la madre de Santiago y de Juan, que menciona en Marcos capítulo 15, versículo 40, y en Mateo 27, 56. Lo curioso es que Jesús le había dirigido unas serias palabras de reprensión cuando vino a él para pedirles que les concediera a sus hijos los puestos más importantes de su reino. Creo que ahí ya recordamos. Y Jesús les enseñó lo equivocados que eran sus deseos ambiciosos. Salomé era la mujer que Jesús había reprendido, y sin embargo, allí estaba al pie de la cruz. Su presencia la honra, nos la muestra como una mujer que era suficientemente humilde para aceptar la reprensión y seguir amando con la más completa devoción. Muy diferente, ¿verdad?, a nuestra generación, que en nuestra generación no se le puede reprender a alguien porque ya no le hablan a uno, ya somos enemigos. No nos pueden llamar la atención porque somos bien sensibles, que ya no puede el amigo o la persona estarse muriendo y no, él me regañó, yo no le hablo. Sin embargo, aquí no, es un ejemplo muy bonito. Y en cuanto Jesús nos muestra su reprensión, nunca ocultaba, sino revelaba su amor. Si nosotros recibimos la reprensión de alguien, es porque en verdad nos aman. Si nosotros estamos haciendo algo malo y nos llaman la atención, es porque nos aman. Así hizo el Señor Jesús con ella. La reprendió porque la amaba. La presencia de Salomé al pie de la cruz es una lección para nosotros acerca de cómo se debe dar y cómo se debe recibir una corrección. La tercera mujer, allí estaba María Magdalena. Todo lo que sabemos de ella es que Jesús la había librado de 7 demonios. Lo menciona Marcos en el capítulo 16, versículo 9, y en Lucas capítulo 8, versículo 2. No era nada menos también, imagínense que la había librado de 7 demonios, una vida de sufrimiento, de dolor, y Jesús la había librado. Podemos entender entonces que ella nunca pudo olvidar lo que había hecho el Señor por ella. El amor de Jesús la había rescatado, y el amor que ella le tenía tampoco podía morir ahí. Ella en su corazón, me imagino que pensaría: jamás olvidaré lo que Él hizo por mí.
aparte de la salvación, obviamente. Pero en este pasaje hay algo que es una de las cosas más encantadoras de toda la historia evangélica. Cuando Jesús vio a su madre, no pudo por menos de pensar en los días por venir. A pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de todo lo que ya el pastor había mencionado, el Señor Jesús todavía se preocupa por su madre. Interesante, porque dice que no lo podía confiar a sus hermanos, porque hasta entonces ellos eran incrédulos. A pesar de que María tenía otros hijos, el Señor no se las confió a ellos. Se le confió al discípulo amado. Juan estaba doblemente calificado para el servicio que Jesús le encomendó. Era primo de Jesús y sobrino de María, y era el discípulo amado de Jesús. Así que el Señor Jesús confió a María al cuidado de Juan y a Juan al cuidado de María, de forma de que se consolaran mutuamente después de su partida. Y hay algo infinitamente conmovedor en el hecho de que Jesús, en la agonía de la cruz, cuando la salvación del mundo estaba en juego y dependía exclusivamente de Él, considerara la soledad en que quedaría su madre en los días por venir. Se sabe que una mujer viuda en aquellos tiempos era una mujer que sufría bastante. El no tener a alguien quien la ayudara, sufrían mucho. Y el Señor Jesús nunca olvidó los deberes que le concernían y que estaba en sus manos cumplir. Era el hijo primogénito de María, y aún en el momento de su batalla no se olvidó de las cosas más sencillas que concernían a su hogar. Aún cuando moría cargando con el pecado del hombre y la ira de Dios, Jesús se preocupaba con ternura por aquellos a quien amaba. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, así los amó hasta el fin. Y así nos ama Él a nosotros también, hasta el fin. Juan 13:1. En Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Así que ese gesto que el Señor Jesús tuvo con su madre es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo que nosotros podamos también ejercer en el tiempo que estemos en vida. Que nos amemos unos a otros, dicen, y que nos cuidemos mutuamente. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, dijo Él. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan capítulo 15, versículos 9 y 10. En Juan 15:13 dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo en ese momento. Así que evidentemente podemos entender que José, el padre terrenal, ya estaba muerto, no se le menciona. El Señor no podía entregar a María al cuidado de sus medio hermanos, los hijos de María y José, porque ellos no eran creyentes, no tenían el temor de Dios todavía. Quizás solo se preocupaban por ellos, no se preocupaban por sus padres.
Así como hay mucha gente en estos tiempos. Tienen a sus padres ya grandes, están enfermos y no les importa de su salud de ellos. Los dejan abandonados. Los padres prefieren ir a otros a molestar al vecino porque sus hijos, estando aquí en Estados Unidos, no pueden ayudar a sus padres. Tal vez en nuestros países uno dice, bueno, también están iguales, no pueden, pero los que están aquí y no poder ayudar a sus padres, verdaderamente lo único que uno puede pensar es el pecado hasta dónde nos ha llevado a no tener una compasión, a no tener un amor por el ser que nos ha dado la vida. Y ese es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos está dando, que nos amemos unos a otros, dice. Que cuidemos de nuestros padres, que cuidemos de nuestros abuelos. Aquí en Estados Unidos tiene la costumbre que llegan ya ancianos, vienen y los meten a esos lugares donde cuidan a los ancianos, porque ellos no quieren pasar ese dolor de cabeza de cuidar a sus padres. Imaginen qué triste es eso. Así que, aunque Jacobo, dicen, referenciado en este versículo puede ser el apóstol Jacobo, por lo tanto, la confió a Juan se le confió, él se volvió un hijo para ella en lugar de Jesús, y desde aquella hora Juan la recibió en su casa. Esta puede parecer una preocupación muy mundana en la hora más grande del sacrificio del Salvador, pero la belleza de su amor y compasión por su madre viuda en medio del dolor más espantoso refleja el amor por los suyos. Qué ejemplo más lindo el que nosotros tenemos. A pesar de todo el sufrimiento, todavía cuida de su madre hasta el último minuto. Hasta el mismo final de su vida en la tierra, aún sobre la cruz, Jesús está pensando más en los dolores de los otros que en los propios dolores de Él. Y esas son cosas que pasamos muchas veces desapercibidos. Lo tomamos como otra palabra que pronunció el Señor y ahí quedó y no hace ninguna diferencia en nuestras vidas. Porque podemos llegar a tener una mente religiosa nada más y solo decir, bueno, sí creo, pero a la hora de la práctica no actuamos, en verdad. Entonces eso es muy peligroso. Así que esta palabra es un ejemplo del amor filial y de la importancia de cuidarnos los unos a los otros. Jesús encomendó a su madre a los cuidados de Juan, su discípulo amado, y nos enseña que debemos de cuidarnos los unos a los otros y amarnos como familia, como cristianos. Ejerzamos nosotros como hijos nuestro compromiso de cuidar a nuestros padres también. Enseñemos nosotros a nuestros hijos cómo se hace, para que cuando a nosotros nos toque, ellos hagan lo mismo con nosotros. Porque si nosotros no enseñamos eso, ¿qué vamos a esperar nosotros? La cuarta palabra de Jesús en la cruz fue: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Acompáñenme con su Biblia, Mateo 27, 45 al 49. Mateo 27, 45 al 49. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber.
Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Interesante. A pesar de todo lo que estaba pasando, aquí simplemente era, a la gente que estaba ahí era un espectáculo para ellos. No les importaba ni la vida misma del prójimo, ni lo que estaba pasando el Señor. Aquí en estas palabras nos muestra el dolor y el sufrimiento que Jesús experimentó en la cruz. Ahora vamos nosotros a aprender qué tipo de dolor y qué tipo de sufrimiento. El dolor que él sintió es el abandono de Dios, pero sin embargo él nunca perdió la fe y la confianza en él. Nos enseña que incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida, Dios está ahí con nosotros y nunca nos deja. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí nosotros vemos un segundo milagro que ocurrió cerca de la hora novena, dice, o más o menos las 3 de la tarde, a través de un acontecimiento inexplicable que podía llamársele partida soberana, en que de algún modo Dios fue separado de Dios. Dios fue separado de Dios. En ese momento Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Como explica Mateo, la palabra hebrea Elí, Marcos utiliza la forma aramea Eloi. Marcos 15:34 significa Dios mío, y lama sabactani significa ¿por qué me has desamparado? Debido a que Jesús estaba citando el Salmo 22, pudo haber habido pocas dudas de que las mentes de algunos de los que estaban ahí en cuanto a lo que Jesús estaba diciendo. La mayoría de todas estas personas eran religiosas, así que no hubo ninguna duda de lo que el Señor dijo en ese momento. Y ya vimos de que ellos nada más lo que estaban era burlándose, porque ellos entendieron claramente lo que estaba pasando. Habían estado burlándose de él por la afirmación que había hecho de ser el Hijo de Dios, que se menciona en el versículo 43, y se habría esperado una apelación por ayuda divina. Lo que expresaron: a Elías llama a este, no fue una conjetura acerca de lo que él dijo, sino que simplemente fue una extensión de las burlas crueles y cínicas. Ellos entendieron perfectamente la palabra del Señor. Lo que estaban haciendo nada más era burlándose. En este milagro único y extraño, Jesús estaba clamando angustiado debido a la separación que ahora experimentaba de su Padre Celestial por primera y única vez en toda la eternidad. Por primera y única vez había experimentado el Señor Jesús la separación. En este único momento del que tenemos registro que Jesús no se dirigió a Dios como Padre, puesto que el Hijo ya había tomado el pecado sobre sí mismo, el Padre le dio la espalda. Ese misterio es tan grande que no nos sorprende, dice un escritor, que Martín Lutero se hubiera ido a reclusión durante mucho tiempo tratando de entender esto y que hubiera regresado tan confundido como en el principio. Es difícil de comprender. En alguna manera y por algunos medios, en los secretos de la soberanía y la omnipotencia divina, el Dios hombre fue separado
de Dios por un breve tiempo en el Calvario, mientras la ira furiosa del Padre fue derramada sobre el Hijo sin pecado, quien en gracia sin igual se convirtió en pecado por quienes creen en Él. Él se convirtió en pecado por cada uno de nosotros y por aquellos que van a creer en Él. Habacuc dijo: muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Habacuc 1:13. Dios volvió la espalda cuando Jesús estaba en la cruz porque no podía mirar el pecado, o quizás de modo más específico, a su propio Hijo. Tal como Jesús se lamentó a gritos, Dios el Padre lo había desamparado. Muy importante, porque el pastor estaba mencionando que el Señor Jesús no murió como un mártir por una causa justa, ni tan solo como un hombre inocente, acusado y condenado erróneamente. Tampoco, según algunos sugieren, que murió como un gesto heroico en contra de la inhumanidad del hombre hacia el hombre. El Padre pudo haber visto con agrado muertes tan desinteresadas como esa. Pero ya que Jesús murió como sacrificio sustituto por los pecados del mundo, el justo Padre Celestial tenía que juzgarlo plenamente de acuerdo con ese pecado. El Padre desamparó al Hijo porque el Hijo llevó sobre sí nuestras rebeliones y nuestros pecados, dice Isaías 53:5. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, dice Romanos 4:25. Por la falta de bien en nosotros, por el pecado que nosotros hemos hecho, por haber quebrantado los mandamientos del Señor, el Señor fue entregado y murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15:3. También aquel que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, y se convirtió en maldición por nosotros. Gálatas 3:13. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, y se convirtió en propiciación por nuestros pecados. Imagínense qué hermoso saber todo lo que hizo el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Jesús no solo cargó con los pecados de la humanidad, sino que en realidad se convirtió en pecado a favor del ser humano, a fin de que quienes creen en Él puedan salvarse del castigo que merecen sus pecados. El Señor Jesús nos vino a enseñar a los hombres la perfección de Dios y a ser un ejemplo perfecto de la santidad y de la justicia de Dios. Sin embargo, como Él mismo declaró, la razón suprema para su venida a la tierra no fue enseñar o ser un ejemplo, sino dar su vida en rescate por muchos. No simplemente vino nada más, hoy voy a dar un ejemplo como ellos lo tienen que hacer. No, Él vino a dar su vida en rescate por muchos, dice Mateo 20:28. Cuando Cristo fue desamparado por el Padre, la separación que tuvieron no fue en naturaleza, esencia o en sustancia. Hay que recordar y que tomar en cuenta que Cristo en ningún sentido o grado dejó de existir como Dios o como miembro de la Trinidad. No dejó de ser el Hijo, más de lo que un hijo peca gravemente contra su padre humano y deja su condición de hijo. Cuando un hijo desobedece y hace algo malo con un padre, no deja de ser hijo, siempre va a seguir siendo el hijo. Pero por un tiempo Jesús sí dejó de conocer la intimidad, la comunión con su Padre Celestial, tal como un hijo desobediente deja por un tiempo de tener comunión íntima, normal y amorosa con su Padre humano. Eso fue lo que pasó.
En ningún momento dejó de ser Él Dios. Por la encarnación misma ya había habido una separación parcial cuando Él se encarnó, debido a que Jesús se había separado de su gloria divina y de su comunicación cara a cara con el Padre, negándose a aferrarse a esos privilegios divinos para su propio bien. Nos lo dice Filipenses 2:6. Oró al Padre en presencia de sus discípulos: glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. Su separación del Padre en la cruz se volvió muchísimo más profunda que la humillante encarnación durante los 33 años de su vida terrenal. Como ya lo hemos mencionado, el misterio de esa separación es demasiado profundo, incluso para el creyente más maduro lo comprenda. Pero Dios ha revelado la verdad básica de ese misterio para que la aceptemos y entendamos hasta el límite de nuestra capacidad bajo la iluminación del Espíritu Santo. Y en ninguna parte de la Biblia podemos contemplar de manera más clara y penetrante la realidad de la muerte sacrificial de Jesús y la angustia de haberse separado de su Padre, que en su sufrimiento sobre la cruz a causa del pecado. Al ser molido por la voluntad propia de nuestros pecados y en los pecados de todos los seres humanos en todos los tiempos, el Hijo de Dios se retorció de angustia, no por las laceraciones sobre su espalda, por las espinas que todavía le perforaban la cabeza, ni por los clavos que le sujetaban en la cruz, sino por la pérdida incomparablemente dolorosa de su comunión con el Padre Celestial al haberse convertido en pecado por nosotros. Ese es el dolor más grande que experimentó el Señor Jesucristo. Si nosotros somos cristianos genuinos, cuando nosotros pecamos, tenemos que sentir ese dolor, porque tenemos esa comunión con nuestro Dios, con el Señor Jesucristo, su Espíritu Santo, y el pecado nos hace sentir esa separación. Y el pecado eso es lo que hace, nos separa de la comunión. Y eso es lo que está pasando aquí con el Señor Jesucristo. Poco después que clamara a Dios por haber sido desamparado, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Al igual que Juan clarifica después en el versículo 29, al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Aquel que corrió a ayudar al Señor Jesús fue tal vez uno de los guardias militares romanos, y al tomar una esponja y empaparla de vinagre, esperó saciar de modo temporal la sed del Señor Jesús. El vinagre era un vino barato muy diluido en agua que se usaba como una bebida común para trabajadores y para soldados. Debido a que contenía mucha agua y poco alcohol, era especialmente útil para calmar la sed. Juan ofrece el detalle adicional de que la caña era una rama de hisopo, en Juan 19:29, que no debió haber medido más de 45 centímetros, a fin de que una rama tan corta llegara hasta los labios del Señor Jesús. La viga horizontal de la cruz debió haber estado más bien cerca del suelo. Que le dieran a beber a Jesús fue tal vez un acto de compasión, pero fue mínimo en efecto y solo sirvió para prolongar la tortura antes que la muerte le produjera alivio. En realidad no le estaban haciendo en sí un favor, sino que estaban prolongando más para verlo sufrir más. Pero los otros individuos que se hallaban cerca de la cruz usaron ese gesto de bondad
como otra oportunidad para burlarse aún más del Señor, declarando: deja, veamos si viene Elías a librarle. Parece increíble que ni siquiera la oscuridad total del mediodía sobresaltara a los miembros de la malvada multitud. Estaban tan empeñados en burlarse del Señor que ni siquiera un fenómeno tan trascendental como un bloqueo del sol los disuadió. Algo así como un eclipse oscuro. A pesar de eso que estaba pasando, no había temor, no les estaba importando. A ellos lo único que les importaba era burlarse, golpear y hacer el daño. Pareciera que el hecho de estar conscientes de las muchas asociaciones del Antiguo Testamento en cuanto a las tinieblas antinaturales con juicio, al menos brevemente, les habría llevado a considerar la posibilidad que el juicio divino estuviera ocurriendo en ese mismo instante. Pero el único pensamiento que tenían ahora en sus mentes era hacer dolorosa y humillante la muerte del Señor Jesús. No tenían comprensión de la asombrosa separación entre el Hijo y el Padre. Ese es el dolor que experimentó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, mis amados hermanos, por causa del pecado. Y por eso el Señor clamaba: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El dolor más grande que alguien puede haber experimentado, lo experimentó el Señor Jesús, separándose de la comunión con el Padre. ¿Por qué razón? Por causa de nosotros, por causa del pecado. Así que esto debería de ser para nosotros algo que nos motive a amar más a nuestro Señor, a ser agradecidos y a hacer lo que sea que hagamos para la gloria del Señor Jesucristo. Porque ya Él consiguió el perdón, consiguió la salvación para cada uno de nosotros. Él tuvo que pasar todo ese sufrimiento, todo ese dolor, toda esa burla, el sacrificio, para que nosotros hoy podamos tener esa comunión con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que mora en nosotros, los que creemos en Él. Oremos. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.